Entonces, vamos a ver por acá. Empezamos la grabación. Ya está. Ok, parece bien. Ok, la clase pasada estuvimos haciendo las ecuaciones de movimiento del manipulador cartesiano de dos links. Entonces, que es el que tenemos a este lado, ¿no? Lo ponemos cartesiano porque los enlaces nada más se mueven sobre X y sobre Y. Estuvimos trabajando sobre cómo ver, cómo ir calculando cada uno de los términos. Empezamos con energía cinética. Calculamos la energía cinética en términos de nuestros jacobianos de velocidades y obtuvimos nuestra D, que viene siendo nuestra matriz de inercia. Y luego dijimos que vamos a continuar con la energía potencial, que de alguna manera la calculamos en la parte de acá. Ya dijimos, la energía potencial es mg por q1 más m2 por la gravedad por q1. ¿Por qué? Porque la energía potencial gravitacional es vulgarmente la masa por la gravedad por la altura, y la altura está controlada únicamente por q1. Entonces, pues bueno, de ahí se ve que es que la energía potencial tiene esa forma. Ok, entonces ya tenemos nuestra energía cinética de alguna manera en esta la ecuación 674 y la energía potencial en la energía 675. Lo que sigue ahora es ponerlo todo dentro de las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. Eso lo tenemos nosotros por acá. Esto es en el grupo 81. Ha de ser esta, supongo. Yo dije que iba a poner ya todo organizado. 82, 82, 82, 82, 19. 26, 28, 2, y ya está. Acá está. Y entonces nosotros venimos de este lado. Guión 82. También déjenlo viento para acá. Y ustedes estamos acá. Ok. Entonces conseguimos nuestras energías cinética y potencial. Lo que sigue es ponerlo en las ecuaciones de Euler-Lagrange que nosotros conseguimos en la sección pasada. Dijimos, acá están las ecuaciones de movimiento. Ya hicimos un desastre. Llegamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange, jugamos un poquito con estas y llegamos a la conclusión de que nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange iban a verse de esta manera, ¿no? Jugamos un poquito con estas representaciones, definimos los símbolos de Christoffel y llegamos aquí a la ecuación 665, que son la ecuación de movimiento para la coordenada késima de movimiento. Pero además de esto, dijimos que yo lo podía conseguir en una forma más compacta. De manera que las ecuaciones de 665 yo la pudiera poner de esta forma. Como la matriz de inercia D multiplicado por el vector de aceleraciones Q2 puntos más la matriz de símbolos de Christoffel, C, por el vector de velocidades más el vector de gravedad. Perdón. Entonces voy a tomar esta y voy a venir para acá. Entonces, acá va. Vamos a poner todo esto. Titiri, titiri. 673, acá está. Entonces, buscamos las ecuaciones de movimiento en la forma de este tipo. Y de ya lo conocemos, ya sabemos que es la matriz de inercia. Esta digamos que ya check. Los símbolos de Christoffel y nuestros vector de gravedad. Ok, recordando que nuestros símbolos de Christoffel o que esta cosa iba a ser una matriz C y J. Solo debo de tener por acá
¿Dónde tengo por acá mis símbolos de Cristoforo? Aquí están. CKJ iba a ser, esta matriz C iba a estar compuesta por los elementos C, KJ, donde cada uno de estos iba a ser la suma sobre I igual a 1 hasta n de los C, I, J, K, Q y punto. Le quitamos esta cosa. Bueno, vamos a ponerlo así, los símbolos de Cristoforo. Habíamos dicho que estos C iban a estar compuestos por unos elementos CKJ, donde los elementos CKJ iban a ser los símbolos de Cristoforo de IJK, y esto iba a ser la suma sobre I de un medio de la parcial de DKJ en la parcial de QI más la parcial de DKI en la parcial de QJ más la parcial de DIJ en la parcial de QK. Ahí está. Y en este caso va a ser muy sencillo porque resulta y resalta que los elementos D no son otra cosa que los elementos de la matriz de inercia. Entonces, para este caso, D es una matriz que depende únicamente de la masa 1 y de la masa 2. Por lo tanto, D es independiente de todas las coordenadas generalizadas I. Y esto implica que los DKJ o los índices que ustedes gusten y manden, DNM, sean diferentes o que sean independientes de las coordenadas generalizadas. Todo esto va a tener la implicación de que entonces, al sacar yo las derivadas, la parcial de cualquier DNM en la parcial de cualquier QNML va a ser igual a 0, y entonces los símbolos de Cristoforo y JK son igual a 0, y entonces toda la matriz C es igual a 0. Esto de aquí determina ya entonces mi matriz C. Y nada me quedaría conseguir el vector de gravedad. El vector de gravedad es, digamos, la gravedad expresada desde cada una de las coordenadas generalizadas y se obtiene como sigue. Luego, para G vamos a tener lo que sigue. Voy a tener, por ejemplo, G1, bueno, vamos a definir G vectorcito, va a ser un vector que va a ser G1, G2, donde G1 va a ser igual a la parcial de la energía potencial en la parcial de Q1. Esto sería la parcial en la parcial de Q1. Perdón. Discúlpenme. Denme un minuto. Voy a apagar el micrófono. Mil disculpas. Ok. Esto es la parcial en la parcial de Q1 de la energía potencial, que ya habíamos dicho que era G por M1 más M2 por Q1. Claramente, esto de acá se van a ir la parcial de Q1 con este Q1 y se va a volver todo la unidad. Y entonces esto nos queda G por M1 más M2. Y entonces, igualmente para G2, me quedaría la parcial de la energía potencial en la parcial de Q2. Esto me quedaría como la parcial en la parcial de Q2 de G por M1 más M2 por Q1. Y Q1 y Q2 son independientes, por lo tanto todo este término se hace 0. Y esto me quedaría como 0. Y ya conozco entonces también las componentes de G. Entonces, sustituyendo todo,
en las ecuaciones de movimiento. Entonces vamos a llegar a lo que sigue. Vamos a conseguir entonces, yo tengo esta cosa de acá, D por Q doble punto más C matriz por Q punto más G vector igual a tau vector con las fuerzas generalizadas, que son las torcas o fuerzas generalizadas. Y entonces esto nos va a quedar así. Ya tenemos que nuestra D, la habíamos puesto en rosita, esta D no era otra cosa que la masa 1 más la masa 2, 0, 0, M2, meramente para no regarla. Vamos a ver si es cierto. Y aquí está, ¿no? Aquí está. Si es esto de acá. Ahí está nuestra D. Entonces terminamos. Por el vector de aceleraciones me quedaría Q1 doble punto, Q2 doble punto, más nuestra matriz C, que esto es vil y vulgarmente un 0. Entonces ese término se va. Más mi vector G, donde el vector G viene siendo G por M1 más M2 en la primera componente, 0 en la segunda componente. Y esto va a ser igual a el vector de fuerzas generalizadas, que es F1 y F2. Ok, una vez que tenemos esto, ya podemos pasar al siguiente apartado. Vamos a hacer el producto de estos matrices y vectores, con lo que vamos a poder obtener dos ecuaciones de movimiento, una para Q1 y una para Q2. Acá va. Entonces, el primer producto me quedaría primer renglón por la columna, me quedaría un vector de esta forma, me quedaría M1 más M2 por Q1 doble punto, más 0 por Q2 punto, se acaba. Luego, segundo renglón por columna, me queda 0 por Q1 punto, no hay nada. M2 por Q2 puntos, aquí está. Y eso terminaría por ser nuestro primer producto vectorial. 0, pues obviamente es un vector 0, ya no es necesario ponerlo. Más mi siguiente vector, que es G por M1 más M2, 0. Aquí está, igual a F1, F2. Pero esto, claro está, todavía lo puedo simplificar un poquito más. Podemos dejarlo meramente como dos vectores. Podemos dejarlo como el vector de arriba, sumando componente a componente, claro está. Me quedaría M1 más M2 Q1 doble punto más G por M1 más M2 cerrado igual a F1 F2 y la parte de abajo me queda M2 Q2 doble punto más 0, no lo voy a poner, igual a F2. Esto de acá nos lleva a dos ecuaciones de movimiento. Nos lleva a que para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Esto implica dos ecuaciones. Que la componente de el lado izquierdo, M1 más M2, Q1 doble punto más G por M1 más M2, igual a la fuerza generalizada 1, y M2 Q2 doble punto debe de ser igual a la fuerza generalizada 2. Esta de aquí es la ecuación de movimiento para Q1 y esta de acá es la ecuación de movimiento para Q2 y juntas estas son las ecuaciones de movimiento del sistema. O bien las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y esto termina este ejemplo. Hasta aquí tenemos dudas, comentarios o algo que se le parezca. No, profe. Muy bien. Entonces vamos a ir aumentando la dificultad, claramente. Entonces ahora vamos a empezar con un ejemplo
Ustedes son el grupo 81. Ahí está. Vamos a ponerlo de este lado. Y entonces vamos a ir con esta cosa. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. 642. Que va a venir siendo el manipulador. Plano de codo. Plano de codo. En el caso anterior, pues teníamos un manipulador cartesiano en el que, bueno, las articulaciones nada más se podían mover en X y en Y, cada una respectivamente. Uy, se me acabó. Vale. Voy a preparar té helado y lo voy a poner en estas botellas. Va a funcionar de caché. Ok. Y el manipulador plano de codo va a ser otra vez un manipulador que está en el plano, ¿no? Pero solamente que ahora en lugar de tener articulaciones de tipo prismáticas, vamos a tener articulaciones de tipo de revolución. Entonces el sistema que estamos analizando va a ser algo así. Vamos a tener nuestro marco de referencia inercial que va a estar centrado sobre la primera de las articulaciones. Ahí está. Obviamente esta articulación va a estar conectada con otra articulación. La voy a poner, ¿dónde la pondré? La voy a poner aquí. De aquí a aquí. Y esa articulación va a venir dada después con un actuador. Ok. Bueno, de aquí estas articulaciones van a estar conectadas en moradito. Forma. Van a estar conectadas por unos enlaces, unas vigas, unos pedazos de metal. Y de acá pues claramente va a ir todavía hasta acá. Ya hasta acá se cierra aquí el enlace. Y por aquí vamos a tener un actuador. Ok. El punto de esta cosa es que, bueno, evidentemente vamos a tener dos cosas, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que cada una de estas vigas, que es como lo hemos estado manejando y que es de alguna manera importante para nosotros. Déjenme muevo esta cosa que ya... Las dos... Estos son los anexos de las unidades de robótica. Okay. Aquí va. Estamos considerando que los brazos ahora ya no son meramente... o que ahora es importante saber o conocer el centro de masa de estas cosas. Entonces, de aquí lo estamos denotando con este simbolito, ahí medio raro. Ahí está. Ok, y ahora vamos a poner algunas cantidades importantes. De aquí hasta el centro de masa, vamos a decir que es la longitud del centro de masa 1. De aquí, voy a decir que esta es la... Bueno, longitud del centro de masa 2. Voy a decir que toda esta longitud morada es la longitud 2 y que la longitud claramente de este brazo, o esta va a ser la longitud 2, qué feo me quedó eso, esta es la longitud 1, limpio aquí poquito, ahí está, entonces la longitud 1, esta va a ser la longitud 2, ahí está, donde claramente estos pesos o estos conexiones entre los brazos, estos links, tienen una masa y por lo tanto la gravedad hace que estos pesen, que ejerzan una fuerza. Entonces de aquí vamos a tener una fuerza gravitatoria 1 que va a ser la masa 1 por la gravedad. Y aquí pues también hay una fuerza hacia abajo que también va a ser la fuerza gravitacional 2 que va a ser la masa 2 por la gravedad. O bien el peso del mismo objeto. Ok, para analizar este sistema, lo primero que hacemos es simplificarlo a nuestros sistemas de bolitas y palitos, ¿no? Entonces, por
Aquí vamos a tener primero nuestro marco de referencia. Este va a ser nuestro eje X0. Este va a ser nuestro eje Y0. Donde claramente aquí voy a tener nuestra primer eje de revolución, que fue me quedó. De aquí a aquí, ahí está mi primer eje de revolución. Y por acá pon tú, dijo el otro. Vamos a tener el otro eje. Están conectados mediante una varilla, ahí. Aquí están conectados por una varilla. Y de ahí al siguiente extremo tenemos otra varilla, ¿no? Otra varilla que va a estar, digamos, por aquí. Ok. Ya que tenemos todo eso, aquí va. Ese sistema, si se fijan ahora, las coordenadas del actuador van a estar determinadas por dos coordenadas. La primera, este ángulo de rotación, que vamos a denominar Q1, y el otro va a ser el segundo ángulo de rotación que tiene la segunda articulación. Para eso le vamos a asignar otro marco coordenado. Un marco coordenado que vaya siguiendo la línea de esta. Acá está. Y va a ser perpendicular, entonces va a quedar de aquí para acá. Aquí está. Este va a ser nuestro Y1, este va a ser nuestro X1 y la coordenada que vamos a tener de este lado va a ser Q2. Y entonces, si tú sabes cómo es Q1 y Q2 y conociendo o teniendo en cuenta que ya conocemos las longitudes de los brazos, pues entonces yo voy a poder determinar con relativa facilidad dónde está posicionado mi actuador. Ok, entonces ya que tenemos esto, ya tenemos nuestro mapita simplificado de lo que voy a estar haciendo. Ahora lo que quiero es tener algunas definiciones. Vamos a definir algunas variables de nuestro robot. Ahí va. La primera es que las coordenadas generalizadas van a ser vil y vulgarmente los ángulos de rotación de las articulaciones del codo. Vamos a tener también que las MI van a ser la masa del link iésimo. Vamos a tener que la inercia con el subíndice I va a ser claramente el tensor de inercia del link I, del que le toque, visto desde el centro de masa de ese mismo enlace, de esa misma viga. Ok, y ahora que tenemos esto, pues ya sabemos que estamos buscando las ecuaciones de movimiento. Buscamos las ecuaciones de movimiento de la forma de Q2 puntos más los símbolos de Christoffel por Q punto más el gravedad igual a las fuerzas o torcas generalizadas, lo que le toque. Y entonces, para conseguir estas, primero buscamos, para conseguir estas, necesitamos conseguir la energía, que va a ser la energía cinética más la energía potencial. Empezamos con la energía cinética. Para conseguir esto necesito la energía cinética, que es la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional, que ya habíamos dicho que esto venía dado como... Déjenme lo veo de este lado. Yo aquí lo tenía, acá está. Como lo que sigue, ¿no? Como un medio de Q punto transpuesta por mi matriz de inercia D por Q punto. Pero ya habíamos dicho que entonces para conseguir esta necesito D, que viene dada como, déjenme lo checo por acá, página 11, página 12, aquí está, aquí lo tengo, es el anterior. Que esto viene dado como sigue, como la suma
desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número de coordenadas generalizadas, nosotros solamente tendríamos desde 1 hasta 2. Bueno, lo voy a poner en general. Desde 1 hasta n, por lo que viniera siendo la masa i por nuestro j de velocidades i transpuesto por el j de velocidades i más j omega i transpuesto, no se alcanza a notar ahí la i, por el el jacobiano de velocidades angulares de la partícula i transpuesto por la transformación iésima del tensor de inercia visto desde del centro de masa i por ri transpuesto por j omega i. Esto es lo que dijimos que íbamos a tener. Bueno, donde ya habíamos dicho que esta parte de acá era la energía cinética traslacional y esto de aquí era la energía cinética rotacional. Ok, entonces tenemos que empezar por los jacobianos. Y entonces, para sacar el jacobiano, voy a tener que regresarme al curso anterior y ver lo siguiente. Voy a tener que el jacobiano de velocidades, 1, para empezar con el primer enlace, va a ser como sigue. Los jacobianos lo pasamos para acá, y aquí va, acá estaba. Teníamos, aquí está la derivación del jacobiano. Teníamos que los jacobianos, para las articulaciones prismáticas, esta ecuación de aquí, para las ecuaciones prismáticas era vil y vulgarmente el eje sobre el que se estaba trasladando, sobre el que se movía nuestra articulación prismática. Para las articulaciones de revolución eran el eje Z cruz la distancia. El eje Z es, acuérdense, el eje sobre el que está girando el eje de rotación de la articulación de revolución. Cruz O menos O y menos 1 es la distancia a la que te encuentras. Ok, entonces venimos para acá y aquí va. De hecho esto ya lo calculamos. Lo teníamos acá, el jacobiano de este mismo coso. El jacobiano completo es este. Nosotros lo vamos a volver a determinar con fines didácticos. Entonces, aquí vamos. El jacobiano entonces de velocidades, aquí acuérdense que aquí es el jacobiano completo. La parte de aquí, estos primeros tres renglones son el jacobiano de velocidades. Este cuadro azul es el jacobiano de velocidades angulares. La parte roja es el JB, la parte azul es nuestro J omega. Entonces, pues ahí va. Y dice más o menos así. Entonces, al final del día, mi jacobiano de velocidades 1 va a venir representado como una matriz en la que van a estar los elementos del eje de rotación de 1 cruz la distancia entre el punto de interés, que el punto de interés que yo tengo es exclusivamente, vamos a dejarlo así, sería el O1 o punto de interés menos O0. Si es así, entre la articulación en la que yo estoy interesado. Ok, entonces básicamente esto sería el eje de rotación, eje de Z1, cruz la distancia entre el origen, la distancia al origen y guión el centro de masa 1. Entonces ahí va. El eje de rotación que tenemos es lo que sigue. El eje de rotación, si se fijan, está hacia afuera, está rotando hacia fuera de la pantalla. Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. Ahora sí que el eje de rotación Z1 sería propiamente el eje Z. Entonces, Z1 sería el eje de rotación, que sería el 001, el eje Z. Y la distancia entre el origen y el centro de masa 1 sería igual a O1 menos O0. O0 pues es claramente 000.
Y O1 sería la posición del centro de masa 1 o del punto de interés que estoy midiendo, que para nuestro caso sí es el centro de masa. Ok, entonces 12, aquí está, 14. Entonces acá va. Tendríamos entonces para nuestro esto de acá, tendríamos que la distancia en X, es decir, la distancia entre el origen y esto de acá, la distancia de aquí a acá, sería nuestro LC1 por el coseno de Q1. Mientras que la distancia de aquí a acá, la distancia en Y de aquí a acá, esto sería LC1 por el seno de Q1 o θ1, como lo quieran ver. Entonces, esto de acá vendría siendo el vector resultado de O1, que sería en X quedamos que sería LC1 coseno de θ1, en Y sería LC1 seno de θ1, en Z pues, sería 0 porque estamos en el plano Z igual a 0. Y entonces, menos el vector 0, 0, 0, ¿no? Entonces, pues queda nada más esta parte de acá. Ok. Y entonces vamos a hacer el producto. Z1 cruz, la distancia de 0, bueno, vamos a ponerlo como originalmente. La distancia cruz 1, 0, 0, me quedaría Z1, me quedaría IJK, esto ya es la forma de hacer el producto punto. Los elementos del primer vector, que es el 0, 0, 1. Los elementos del segundo vector, que sería LC1. No, este es L1, idiota. Qué menso soy, que de repente me da la loquera. L1 coseno de θ1, L1 seno de θ1, 0. Ok, ya saben ustedes el producto cruz. Primer elemento es I, se bloquea la primera columna y nos queda este 0 por 0 menos L1 seno de θ1 por sí es LS1, porque estamos hablando del centro de masa 1. Ahí está. Y entonces esto me quedaría, se bloquea la columna I o la primera columna, multiplicamos cruzados la J y la K. Entonces 0 por 0 menos LC1 seno de θ1, luego menos J, se bloquea la segunda columna, multiplicamos 0 por 0, menos LC1 coseno de θ1, más K, se bloquea la tercera columna y nos queda 0 por LC1, pues 0, y LC1 coseno de θ1 por 0, nos queda un 0. Y entonces el producto o el resultado de este producto cruz sería lo siguiente. Sería en I tendríamos menos LC1 seno de θ1. En J tenemos menos por menos más, entonces nos queda LC1 coseno de θ1 y en K me queda un bilivulgar 0. Con estas cosas, pues entonces vamos a ponerlo en orden. Entonces, nuestro jacobiano de velocidad es 1. Entonces, el jacobiano de velocidades del centro de masa 1, JBC1, sería, ahí va, la coordenada en X, que sería menos LC1 seno de θ1, la coordenada en Y, LC1 coseno de θ1, 0, y las coordenadas en, o cómo se mueve este Q1 conforme se mueve Q2. Pero como podrán apreciar de la figura, cuando se mueve Q2, es decir, cuando se mueve el ángulo Q2, mueve a la viga 2, pero a Q1 lo tiene completamente sin cuidado. Por eso, a la hora de sacar ese jacobiano, estas tres coordenadas me salen 0, porque el movimiento de Q2 no afecta a Q1. Ok. Y entonces, ya con eso termino con el JBC1, que ya lo pudiera yo introducir en las ecuaciones de acá. Ok. Y luego me faltaría el JB2. JB2,
quedaría como sigue. Déjenme revisar dónde está mi acordeón. Página 14, página 15. Ok, aquí va. Ok. Y entonces, para el jacobiano de velocidades 2, tengo lo que sigue. El jacobiano de velocidades 2 es esto de acá, solamente que en lugar de tomar el L2 completo, que para nosotros sería el A2, vamos a tomar como si el punto de interés estuviera en el centro de masa de la viga 2. Es decir, sustituimos A2 por la longitud del centro de masa 2. Y entonces mi jacobiano va a quedar igualito a este. Bueno, pero no se crean, ya esto lo hacemos la siguiente clase. Ya les quedan 3 minutos, entonces ya, Mari. Entonces hasta aquí voy a dejar